porque está la Declaratoria de los Derechos Humanos, donde no debería haber ni discriminación, ni odio, donde hay igualdad, donde todos somos seres humanos iguales, pero eso en la práctica pues no se cumple. Bueno, Úrsula, tú tienes toda la razón. La Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 1 dice que todos los seres humanos nacemos libres y somos iguales en dignidad y en derechos. ¿Eso qué significa? De que no debe haber ningún tipo de distinción ni por tu condición social, ni por tu raza, ni por tu etnia, ni por tu sexo. No debería de haber una discriminación, siendo que todos tenemos dignidad. Y la dignidad no es algo que te lo entrega la norma. La dignidad es intrínseca al ser humano y no hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda categoría. Frente a esa posición, la Constitución de la República, en su artículo 11, contempla un principio y que la ciudadanía sepa, un principio es mucho más importante que un derecho, es como las bases de nuestra Constitución. Y ese principio indica, el principio de igualdad y no discriminación, que todos somos iguales ante la ley y nadie podrá ser discriminado por ninguna condición. Ahí comienza a ser el catálogo. Y lo más importante es que al final de ese artículo hace referencia de la igualdad material. Hay dos tipos de igualdad. La igualdad formal es esa que decimos todos somos iguales, ¿no es cierto? Y nadie puede ser discriminado. Pero aún así, siendo que, como decía la psicóloga, históricamente venimos compitiendo en desigualdad de condiciones y existe una discriminación histórica, hay minorías sociales, sean estos mujeres, en el caso mío afrodescendientes o indígenas, que por la discriminación histórica no pueden competir en igual de condiciones con otros grupos sociales. Al respecto, la Constitución dice que el Estado debe de aplicar acciones afirmativas para que estos grupos que históricamente están desiguales puedan comenzar a competir en igualdad de condiciones. Entonces, el artículo 11 es fundamental porque hace esa referencia. ¿Somos iguales ante la norma? Sí, pero reconocemos que hay un grupo que ya viene corriendo una carrera con desventaja y por eso el Estado tiene que intervenir y aplicar acciones afirmativas. Ya desde la práctica, desde la parte testimonial, Eliana, ¿tú has sentido discriminación por la raza a la que representas, por ser mujer también y ahora por representar también un cargo que tiene cierto poder? ¿Representamos de alguna forma a las mujeres una especie de minoría y tú como representante de la raza afrodescendiente también has sentido tú algún tipo de discriminación? Bueno, sin duda social? alguna, Úrsula, como te decía, la norma nos dice que todos somos iguales y frente a eso yo gozo de esos derechos como ciudadana ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero lo que te decía, la discriminación histórica crea dentro de la sociedad estereotipos. Y no solo eso, sino que la sociedad nos cataloga. Y como no competimos en igualdad de condiciones, por citar un ejemplo, los pueblos afros o los pueblos indígenas engordan o ponen más anchos los quintiles de pobreza, pues no. Entonces, por ejemplo, no podemos comparar cómo se educa un afrodescendiente a cómo se educa a lo mejor una persona con una clase social diferente o con un tipo de piel distinta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí personalmente me ha costado 5 veces más alcanzar las cosas en la vida. Y para muestra un botón, por ejemplo, cuando yo hice mi diplomado en gobernanza y liderazgo político, yo era la única afrodescendiente de la clase. Y no quiero decir que la institución donde estuve cerraba las puertas a los afrodescendientes, todo lo contrario. Lo que estoy tratando de decir que para poder alcanzar, por ejemplo, un nivel académico, un título profesional, por esta discriminación histórica, los pueblos afros, indígenas, incluso las mismas mujeres, se nos hace un poco más complicado alcanzar las cosas. La misma pregunta me gustaría hacerle a Melissa. Melissa es una joven estudiante de comunicación social, pero también representante de la etnia Urua. ¿Tú has sentido, Melissa, algún tipo de discriminación? Claro, sí. Sí, por ser indígena he tenido discriminación cuando estaba en la escuelita, en el colegio. O sea, la gente piensa que por ser indígena, un ejemplo, nosotros nos podemos llamar María. Siempre nos dicen, María, ¿qué haces aquí en la ciudad?